Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días, los saluda como todos los domingos de mañana Gabriel Mazarovich aquí en la 30 con El Popular en Radio. Día que se está abriendo, por suerte los vientos de tormenta se están disipando en nuestro país, se está abriendo lindo, está fresquito, día precioso para después de escuchar El Popular en Radio salir a pasear. Este domingo tenemos un conjunto muy cargado de temas en el programa, por lo tanto vamos a empezar directo, no sin antes enviar algunos saludos por mensajes que nos están llegando y en especial. En primer lugar, a los compañeros y a la dirección, a los compañeros del gremio de estudiantes y a la dirección del Liceo 15 de Montevideo, que realizó una actividad preciosa. Yo no pude ir, sí estuvo mi hijo que fue a ese liceo, y que a partir de encontrar un muro donde estaba pintado una consigna de la resistencia al golpe de Estado y a la dictadura en el liceo, hicieron un homenaje y todo un trabajo de memoria histórica allí, que se une a los del Yaba, a los del Zorrilla. Han recibido ataques de la derecha como era de esperar, pero realmente una maravilla. Felicitaciones a los gurises y felicitaciones al director del liceo por apoyar esas iniciativas. También nos llegan saludos de los compañeros de Tacuarembó, del Partido Comunista. Estuvimos con ellos el viernes compartiendo una formidable iniciativa que tuvieron de debatir sobre democracia avanzada y perspectiva revolucionaria en la Junta Departamental de Tacuarembó, con compañeros del Frente Amplio, con compañeros del movimiento sindical y del movimiento popular de Tacuarembó. A todos ellos y ellas, un abrazo gigante y el agradecimiento por esa invitación y por haber compartido eso. Y además una cosa muy especial que la vamos a compartir en este programa, está desarrollándose en este momento, debe estar empezando, si se despertaron, la plenaria final de la Convención de la Juventud Comunista Nidia Zabalzagaray, que empezó el viernes, que siguió ayer durante todo el día con talleres y debates, y que hoy cierra en su plenaria final. A los compañeros, a los queridísimos compañeros de la más queridísima UJC, un abrazo gigante y felicitaciones por el laburo que vienen haciendo y por la lucha que vienen desplegando. Vamos a abordar el tema de la convención de la UJC en la segunda mitad del programa, la inauguración, con parte de los discursos de Tabaré Vázquez, Óscar Andrade y Marcelo Abdala en la inauguración de la Convención de la Juventud. Pero antes vamos a abordar lo que está en disputa en los consejos de salario, la movilización del PIT-CNT, sin olvidarnos convocar para dos instancias fundamentales de esta semana. El martes se realiza la Asamblea General del Zunca en la Plaza 1 de Mayo, sí, abierta, porque no hay ningún lugar cerrado que logre abordar todos los trabajadores que van a ir a la Asamblea General del Zunca, el martes a partir del mediodía en la Plaza 1 de Mayo. Y el miércoles vamos al Parlamento, todos, a rodear el Parlamento y a salir a las plazas en el interior del país y en todos lados, porque se conquista una de las leyes más importantes de este segundo periodo de gobierno del Frente Amplio, que es la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, luchada y peleada por el movimiento sindical, para que quede establecido que matar a un trabajador por organizar mal las condiciones de trabajo es un delito. Es una instancia central de la lucha política, social de los uruguayos, y se da este miércoles en la Cámara de Diputados. Sin más, nos vamos con el editorial del Popular. Esto es El Popular en Radio. Editorial, la opinión de El Popular. Compartimos con ustedes el editorial del Popular. Esta semana se titula
la columna vertebral. La presencia inocultable para tirios y troyanos del movimiento sindical, de los trabajadores organizados en la escena nacional, permite volver a reflexionar sobre su papel en el presente y en el futuro del país. El martes, el PIT-CNT volvió a convocar a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores en todo el país que pararon y se movilizaron. Hubo actos y marchas en los 19 departamentos. En Montevideo, la combativa y colorida columna ocupó más de 5 cuadras de vereda a vereda de la avenida Uruguay, en el acto central, frente a la sede de la Asociación Rural del Uruguay. Pocos días antes, el Zunca había conmovido el país con una gigantesca movilización obrera, en la que miles, llegados de todos los puntos del país, marcharon por el centro y desbordaron 18 de julio. Esos dos momentos, en menos de una semana, mostraron el poder de convocatoria, la capacidad de organización y de lucha del movimiento sindical. Pero son eso, solo 2 momentos. En el marco de los consejos de salario, las movilizaciones son diarias e involucran a decenas de miles de trabajadores. Hay miles de asambleas por centro de trabajo, discutiendo y decidiendo. Hay cientos de delegados debatiendo y negociando en más de 150 grupos de consejos de salario, el salario, las condiciones de trabajo y la organización del trabajo. Hay miles de trabajadoras y trabajadores mirando, aprendiendo, debatiendo, participando, luchando. Esa realidad incontrastable preocupa y ocupa el poder, a las cámaras empresariales, a su expresión política, los partidos de la derecha y a los medios de comunicación, parte integrante del bloque de poder. Es que la sociedad de capitalismo dependiente en la que vivimos está cruzada por múltiples contradicciones que la atraviesan, impactan sobre partes y sobre el conjunto y determinan el sentido y el ritmo de sus transformaciones. Pero la contradicción fundamental fue, es y será la de clase, la que enfrenta al capital y al trabajo, a los trabajadores y a los dueños de los medios de producción, a explotados y explotadores. Esa contradicción fundamental, la de clase, se expresa con meridiana claridad en los consejos de salarios, que son un momento central de la lucha de clases y, por lo tanto, de la disputa por la hegemonía de la sociedad. Lo tienen claro las patronales y la derecha. El planteo realizado por la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, la Cámara de Productos Mercantiles del país, la Federación Rural y la Asociación Rural en esta ronda de consejos de salarios, calificado con gran acierto como la utopía reaccionaria, es una demostración cristalina de ello. Quieren marcha atrás en todo, en derechos, en democracia, en distribución de la riqueza, en todo. Ese planteo reaccionario y retardatario está siendo enfrentado y derrotado con lucha. En ese camino va el preacuerdo alcanzado en supermercados, lo conquistado en decenas de subgrupos de los consejos de salarios, y tiene batallas claves, centrales, en la construcción, en el metal, en el arroz, en los trabajadores de la logística. La decisión del gobierno del Frente Amplio de reinstalar los consejos de salario, sumada a la aprobación de un conjunto de leyes que desmontaron en lo esencial la desregulación neoliberal en el mundo del trabajo, es uno de los avances más importantes alcanzados en este período, con una salvedad. La sola existencia de estos instrumentos, importante sin duda, no es de por sí garantía de avance. Para avanzar en conquista tiene que medir la organización y la lucha, además de su impacto trascendente en la mejora de las condiciones de vida del pueblo uruguayo, de ser un factor clave para la justicia social. No hay política social más efectiva y redistributiva que el incremento real del salario. Es un elemento central de fortalecimiento de la democracia y, siéndolo, de la construcción y posibilidad de una perspectiva transformadora, revolucionaria. La democracia se fortalece cuando la ciudadanía se ejerce colectivamente, por miles, en forma permanente, cuando el pueblo organizado ejerce sus derechos. En la perspectiva democrática, entonces, la participación combativa y comprometida de decenas de miles de trabajadores en los asuntos públicos es un factor de fortalecimiento y consolidación. Y aquí el primer contraste. Mientras las decisiones sindicales se toman con miles participando, las patronales se dan en reuniones reducidas, sin información clara y donde el interés general sucumbe al de pequeños grupos, corporativismo que le dicen, ese sí, puro y duro. Ese solo hecho alcanzaría para valorar, en un sentido general, la movilización y la lucha de los trabajadores, pero como señalábamos más arriba, no se agota allí. Es cierto que la perspectiva de cambios necesita de la unidad más amplia del pueblo. Es una empresa plural, que requiere y presupone la participación de las capas medias, de la intelectualidad, de los pequeños y medianos productores, la construcción de lo que se denomina bloque político y social, radical de los cambios. Ese enfrentamiento con el bloque de poder implica una batalla política e ideológica. Tiene en el terreno político la necesidad de fortalecer la unidad de la principal herramienta de nuestro pueblo en este plano.
el Frente Amplio y promover su protagonismo, su movilización y su acción política permanente. Por supuesto que también, y fruto de la acumulación de fuerzas y los avances, desde hace más de 20 años integra la acción de gobierno a nivel municipal y desde hace 9 años, y con mayor importancia, la responsabilidad del gobierno nacional. Todo ello es cierto, pero no lo es menos que en este Uruguay capitalista dependiente, la tarea de la segunda y definitiva independencia, la sustentabilidad, el ritmo y el rumbo del proceso transformador tiene como elemento central el papel de los trabajadores. Del peso que tengan los trabajadores en la escena nacional, haciendo pesar sus ideas, conquistando reivindicaciones y avanzando en organización y conciencia, dependerá en gran medida cuánto y en qué periodo de tiempo cambie el Uruguay. Todo eso está en juego en estos consejos de salarios. La provocación de proponer desconocer derechos ya conquistados y retroceder en libertades sindicales en la construcción y el metal no es casual ni inocente. Buscan provocar un desgaste y, si es posible, una derrota en dos de los sindicatos más fuertes del país. Buscan golpear a todo el movimiento y haciéndolo a toda la perspectiva transformadora. A eso apuntan los planteos patronales, los reiterados editoriales del país, las notas preocupadas de búsqueda, los señalamientos de la derecha y hasta el anuncio del Partido Rosado. La derecha quiere frenar el desarrollo y la fuerza de los trabajadores. Nosotros queremos exactamente lo contrario. Por eso tiene razón Marcelo Abdala cuando dice en medio de la enorme movilización: aquí está la columna vertebral de los cambios, sin caer en ningún obrerismo absurdo y paralizador, pero teniendo claro el papel de cada quien en este momento histórico del país. Bien lo dijo desde un pensamiento y una perspectiva que no es la nuestra, pero con enorme previsión y proyección José Enrique Rodó, en fecha tan temprana como 1909. Cuando todos los títulos aristocráticos fundados en superioridades ficticias y caducas hayan volado en polvo vano, solo quedará entre los hombres un título de superioridad o de igualdad aristocrática, y ese título será el de obrero. Esta es una aristocracia imprescriptible, porque el obrero es, por definición, el hombre que trabaja, es decir, la única especie de hombre que merece vivir. En el marco de la más amplia unidad, haciendo participar y avanzar a miles en cada instancia, luchando y debatiendo, conquistando avances en todos los planos, salarios, condiciones de trabajo, libertades sindicales, leyes avanzadas como la que posibilita la desafiliación de las AFAPs y la responsabilidad penal empresarial, se libra esta lucha clave. La utopía reaccionaria se enfrenta con lucha, como siempre. Sindicales. El Uruguay visto desde los trabajadores. Así, con esa combatividad, comenzaba el acto central del martes frente a la Asociación Rural convocado por el PIT-CNT. La multitud de trabajadores cubrió toda la avenida Uruguay de vereda a vereda, desde Convención hasta Avenida del Libertador. El editorial del Popular nos sirvió como discurso, así que vamos a meternos directo a compartir los discursos. El primero fue Ariel Ferrari, representante de los trabajadores en el directorio del BPS, quien explicó así los alcances de la ley recientemente votada que posibilita la desafiliación de las AFAP de los trabajadores de entre 40 y 50 años. Es una ley que va a asesorar primeramente a los trabajadores para que tengan información, eso que no tuvieron, y la ley 16.713 dice que de previo a la afiliación deberían tener el conjunto de los trabajadores. ¿A quién le dijeron cuando lo afiliaron? Mirá que no te podés desafiliar más, tomás esta decisión hoy y es irreversible. ¿A quién le dijeron que si no trabaja todos los meses del año, si no trabaja todos los años de su vida de trabajo, o si el patrón se le queda con los aportes, a su cuenta individual no va a ir plata y por lo tanto tendrá menos capital o no tendrá jubilación en el sistema de ahorro individual? Porque el riesgo es individual. Distinto es un sistema solidario, colectivo, de reparto como el que administra el BPS, que si el patrón no vuelca los aportes, de la solidaridad del resto de los trabajadores se le paga la jubilación a ese compañero. Esa es una gran diferencia del sistema. Pero para hablar de la ley y no ser tan extenso, primero, y por primera vez, reconoce que hay gente perjudicada. Por primera vez
se le da la opción a un determinado colectivo para que pueda hacer y tener la posibilidad de volver al sistema de reparto. No es la ley que nosotros quisiéramos, pero cuántas conquistas saludamos, felicitamos, nos permiten avanzar y sin embargo no es el 100% de lo nuestro. Pero así es el proceso de la lucha hasta llegar a esa sociedad como plantea nuestra central sin explotados y explotadores. Era Ariel Ferrari, explicando en el acto los alcances de la ley que permite la desafiliación a la SAFAP. Ahora pasamos al segundo orador del acto, Fernando Pereira, coordinador del PIT-CNT y dirigente de la FUNTEP, que explicó así la importancia de las leyes votadas en estos días en el Parlamento y en particular la trascendencia de la ley que se va a votar en la Cámara de Diputados este miércoles, que convocamos a todos y a todas a ir al Parlamento desde las 15 horas, va a haber fogón, va a haber movilización y va a haber movilizaciones en todas las plazas del interior del país, para que se sepa quién vota y quién no, y quién no levanta la mano y considera que está bien que los patrones por organizar mal el trabajo maten a los trabajadores y no tengan que ser responsables por ello. Escuchemos a Fernando Pereira. En el Parlamento se va a aprobar en la Cámara de Diputados la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, por la que tanto hemos peleado, por la que tanto hemos luchado, por la que tanto se ha movilizado el Zunca, pero para proteger también a los trabajadores rurales que sufren accidentes y muertes y pasan desapercibidos, y para defender también a los trabajadores de la industria, y para defender de los empresarios malos a los trabajadores uruguayos. No puede morir en el Uruguay un trabajador por semana por trabajar. No puede accidentarse grave un trabajador cada 2 días. Eso no, un delito, poner en peligro la vida de los trabajadores. Por eso, el 3 de noviembre, la central sindical, a lo largo y ancho de todo el país, va a colocar 40.000 o 50.000 afiches. Ley de responsabilidad penal ya. Y lo vamos a colocar con convicción, y lo vamos a colocar con orgullo, y lo vamos a colocar porque es una ley obrera, peleada desde el movimiento obrero, trabajada desde el movimiento obrero. Los que no votan la ley tendrán que explicarle a los trabajadores a lo largo y ancho de todo el país por qué no protegen la vida de los trabajadores, por qué no la cuidan. En cada rincón del país le vamos a preguntar a los diputados por qué no votan esta norma, qué están cuidando, qué intereses están defendiendo. Vamos a estar instalados juntos con el Zunca en cada plaza del interior, en el Parlamento Nacional, en cada pueblo, en cada obra, en cada fábrica. Ahí va a estar el movimiento sindical, y esta ley va a salir, y esta ley va a salir como tienen que salir las leyes obreras, con movimiento sindical organizado, complementando sindicatos con central sindical. Es también un día de festejo, compañeros, porque el Parlamento está aprobó la ampliación de la ley de maternidad, ni más ni menos que pasar esa ley a 14 semanas. Vaya derecho el conquistado, vaya lucha la de las mujeres uruguayas para conquistar este derecho. Y porque además le da derecho a los padres, y porque además piensa en la lactancia, y porque además piensa en la niñez uruguaya y en el sistema de cuidados. ¿Y cómo no vamos a estar felices con la aprobación de esta ley? Fernando hablaba así de las iniciativas que se discuten en el Parlamento y que se pelean en la calle. ¿Vieron que hay mundo además de las candidaturas?
si hará falta hablar de estas cosas y de la lucha cotidiana que estamos librando y que tan poco tiene que ver a reducir lo que los grandes medios de comunicación, la derecha y la cabeza colonizada de algunos compañeros de izquierda reduce solo a las candidaturas. Todo esto está pasando, todo esto hay que pelear, todo esto pasa antes de las elecciones internas, todo esto hay que conquistar, y se conquista con gente en la calle, no con líderes mágicos. Se conquista con construcción colectiva, así se construye perspectiva de izquierda, así se construye perspectiva revolucionaria. Fernando Pereira, en otro pasaje de su intervención, se refirió al compromiso del movimiento sindical con la verdad y la justicia. Es un día de alegría también, compañeros, de mucha alegría, porque en pocos días, en 2 días, el 31 de octubre, en La Teja, en la gloriosa Federación del Vidrio, se va a colocar una marca de la memoria. Una marca de la memoria importante, compañeros, en la que trabajó nada más ni nada menos que nuestro compañero Universindo Llanos Rodríguez, y que nosotros como movimiento sindical hemos acompañado fervientemente a los compañeros que han trabajado en estas marcas y que ya marcaron el Estadio Francini como marcha de los estudiantes, y van a haber 20 marchas más, 20 marcas más que son para que reflexionemos que ni un solo día de nuestras vidas nos podemos de olvidar de pelear por verdad, por memoria, por justicia, por nunca más. Que ni un solo día de nuestras vidas tenemos que olvidar que un grupo de integrantes del secretariado ejecutivo allí en La Teja votaba la huelga general contra el golpe de Estado fascista. Ni un solo día debemos de olvidar de los mártires que allí colocamos. Ni un día debemos olvidar que somos hijos de esa historia, de esa gran historia. Fernando terminó su intervención explicando por qué se hacía el acto frente a la Asociación Rural. Estamos acá porque esta asociación, muy histórica en el Uruguay, prohibió el ingreso de trabajadores a la Asociación Rural porque iban portando enormes armas, volantes que decían: queremos vivir de nuestro salario, queremos tener derecho al trabajo, queremos cuidar la seguridad en el trabajo. Eso parece que es sedicioso en el Uruguay. Para esto, para los uruguayos no. Al igual que lo hizo Óscar Andrade en el acto del Zunca, queremos que sepan desde ya los miembros de la Asociación Rural que si el año que viene sucede algo como esto que sucedió, todos los que estamos acá vamos a ir a la Asociación Rural. Todos los que estamos acá vamos a estar parados en esa puerta. Y créanlo que vamos a entrar. Y créanlo que además vamos a entrar. Y créanlo que vamos a acercar entera la exposición. No vamos a permitir estos atropellos. No se juega con los compañeros y las compañeras. No es una compañera con 2 hijos la que puede poner en peligro la exposición. Pero además estamos acá porque este sector, glorioso sector, si al agro le va bien, dice que le va bien a los uruguayos. ¿A cuáles? Los peones rurales, 8.200 pesos de salario. Esa persona le va bien. Somos todos miembros de la familia rural, pero algunos tienen millones de dólares y otros ganan 8.000. No se la vamos a dejar pasar. Vamos a luchar en cada lugar, en cada departamento, en cada fábrica. No se la vamos a dejar pasar. Esto es El Popular en Radio. Era Fernando, en el acto, Fernando Pereira. Dirigente, nos preguntan, FUNTEP, dijiste, ¿qué es FUNTEP? Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de la Enseñanza Primaria, es decir, los trabajadores no docentes de la enseñanza primaria. Coordinador del PICNT.
Vamos ahora a la finalización de la oratoria. Ya compartimos a Ariel Ferrari, a Fernando Pereira. Ahora vamos con Marcelo Abdara, secretario general de la UNRWA y coordinador del PICNT, que comenzó así su discurso. Qué orgullo es ver, a pesar de que soy petizo, esta enorme movilización que muestra dónde está la columna vertebral de los cambios profundos que requiere nuestra patria. ¡Viva la gloriosa unidad de las trabajadoras y los trabajadores de todos nuestros gremios, que en su acción no solamente habrán de conquistar el pan, el salario, la categoría de la hora, sino que habrán de alumbrar un futuro mejor para la patria de Artigas. Ayer, en la reunión del Consejo Superior de Salarios, un representante patronal se quejaba de la conflictividad, se quejaba de las acciones convergentes de los más diversos gremios que estamos poniendo en la calle a los trabajadores para pelear por sus intereses inmediatos y por sus intereses históricos. Obviamente que la delegación obrera en el Consejo de Salario contestó, sin duda alguna, que en el marco de los consejos de salario la gente se moviliza porque está peleando por sus objetivos, que una cosa es una reunión de una gran entidad empresarial en donde tal vez se reúna un puñado de empresarios para decidir, y otra cosa es la acción democrática de los gremios, que por decenas y decenas de miles salimos a la calle a pelear nuestro destino. Es natural, en el antagonismo entre capital y trabajo, que a ellos les preocupe lo que a nosotros nos fortalece. El Consejo de Salario es una institución democrática, casi un parlamento en pequeño que regula para una rama de actividad, y como nosotros, Movimiento Obrero Uruguayo, criado desde chico en la tradición de los obreros europeos, tradición clasista, democrática y de masas, requiere negociar movilizados y movilizarnos negociando, por la razón de lo que está en juego en los consejos de salario. No es solamente el salario, el pan y la reivindicación que lo está, sino un asunto que es mucho más importante aún: el desarrollo de la organización de los trabajadores, el proceso en virtud del cual, a través de la experiencia de los trabajadores, hacemos síntesis en la cabeza, comprendemos el carácter de estas relaciones de producción y adquirimos conciencia de clase para luchar ahora, pero para luchar siempre, porque la clase obrera viene de lejos y va lejos. Esto que no entienden los señores patrones es el pan nuestro de cada día. Así empezó Marcelo el discurso. Y lo decimos porque así hablan los dirigentes obreros en las movilizaciones del PICNT. Nadie esconde nada. Cualquier parecido con corporativismo, con economicismo, con reformismo, con todos los sismos que les quieren tirar arriba al movimiento sindical, basta con ir a los actos y escucharlo. Y por eso compartimos los discursos así. Ahora nos vamos a ir con la parte final. En el Popular tienen una doble página central con esta movilización, donde intentamos recoger lo central de los discursos. Porque hasta los que cubren con simpatía la movilización obrera, que no son muchos, no sacan lo que dicen. No le dan la oportunidad de darle voz. Y nosotros interpretamos, sí, pero primero dejamos decir a los trabajadores lo que tienen para decir. Y después lo interpretamos. Pero primero tienen derecho a que lo que hacen con 5 cuadras de gente combativa peleando se escuche. Es simplemente por eso. En el Popular tienen una forzada síntesis de estos discursos que fueron muy buenos, en un marco sensacional además. Así caracterizó Marcelito Abdala, secretario general de la UNRWA y coordinador de nuestra central obrera, lo que está en juego en estos consejos de salario. Cientos y cientos de miles de trabajadores nos debatimos en los consejos de salario. ¿Qué es lo que está en juego?
en esta negociación cuando sabemos, porque nunca nadie nos ha regalado nada, que siempre la negociación capital-trabajo es difícil, que hay que tironear, que hay que organizarse, que hay que movilizarse, que las conquistas son hijas siempre de la lucha? ¿Cuál es la peculiaridad o la diferencia específica que tienen estos consejos de salarios? Compañeras, compañeros, en el marco de nuestro corazón, de nuestro sentimiento, de nuestra alegría por las conquistas y los avances, en esa formidable cabeza colectiva de la clase obrera uruguaya, creadora de todas las riquezas y de un futuro mejor para la vida de la República, tenemos que hacer una caracterización rigurosa de qué es lo que está en juego. ¿Será que están en juego 2 pesos más o 2 pesos menos con la importancia que tiene para nosotros que vivimos del trabajo esa cuestión? No, compañeras, no, compañero, acá hay mucho más en juego. Lo que sucede es que los defensores de la sacrosanta propiedad privada, los representantes del gran capital, cada vez más centralizado, cada vez más transnacional, por tanto cada vez más antinacional, no solamente antiobrero, se han juntado en Santa Cruzada para recomendar estos señores de acá, de la Asociación Rural, dueños del país, generadores de hegemonía de las clases dominantes, redactores del Código Rural cuando La Torre, defensores de cuánta dictadura hubo en este país contra los trabajadores y el pueblo, junto con los otros pitucos de la Cámara de Comercio, junto con la Sociedad de Exportaciones de Productos Mercantiles, símbolo de la dependencia flagrante de este capitalismo dependiente en que vivimos, junto con los que se la llevan a baldes, los señores de la Cámara de Comercio, se han unido en Santa Cruzada para impulsar una utopía reaccionaria contra los trabajadores y contra el pueblo. Porque ¿de qué nos hablan estos señores? Fíjense, compañeras, fíjense, compañeros, ustedes tienen memoria. Hay una gurizada formidable, joven, que tal vez no la vivió, pero que la tiene que saber para no errarle en el ahora y en el mañana. ¿Qué nos recomiendan estas cámaras patronales? Fíjense, privatizar nuestras empresas públicas, desmonopolizar el Estado y liquidar lo que ellos llaman la rigidez del mercado laboral, que saben que son nuestros derechos, las 8 horas, el salario mínimo, la categoría, el consejo de salario. En Santa Cruzada, el capital expresado socialmente, y no faltarán, se van a notar más tal vez el año que viene, los mandaderos políticos partidarios que levanten este proyecto de país, nos recomiendan una mirada reaccionaria, de desregulación del mercado laboral, de quebrar la columna vertebral de los consejos de salario, porque en esa ruta es que habremos de avanzar en democracia, los trabajadores y el pueblo, hacia una patria que le dé cabida a millones de orientales siendo felices. Se van a romper los dientes, porque a pesar de que se quejen de la movilización, hay un movimiento sindical maduro, firme, unido, movilizado, que en la defensa de sus intereses inmediatos defiende los intereses de las grandes masas nacionales y populares. Esa era la caracterización de Marcelo Abdala y del PICNT de lo que está en juego en estos consejos de salario. Y precisamente, como se está negociando en 150 grupos y se está arrancando conquistas en cada pedacito y peleando cada centímetro de reivindicación con las patronales, ahí está la contradicción central, la vieja y querida lucha de clases, ¿no? Que a algunos parece que dejó de existir, que todo se reduce a cuántos decretos saque el gobierno, qué discute el Consejo de Ministros,
o un informe administrativo de la gestión de gobierno. No, no. Ahí se juega el corazón, la perspectiva de la lucha. Y la están jugando miles. Desde aquí queremos especialmente saludar con un abrazo el avance histórico conquistado con una lucha enormemente sacrificada por los compañeros de los supermercados, agremiados en Fuesi. Estuvieron acá, dieron su palabra, en la palabra de Sandrita Gutiérrez, de la compañera de Maldonado, de los trabajadores del Dorado y representante de los trabajadores de los supermercados en el Consejo de Salario. Pararon 22 supermercados en el interior, pararon aquí, y hay un preacuerdo, en el que ya están de acuerdo el Poder Ejecutivo y los trabajadores que la aprobaron en la Asamblea, y todavía la patronal duda. Los compañeros han quebrado la mano allí, de la patronal, de las patronales más reaccionaria y conservadora. Entre ellos, los dueños de Disco, Giant y Devoto, que además son dueños de Canal 12 y que también son dueños de Búsqueda. Para aclarar, ¿no? De todo eso estamos hablando. De Canal 12, de Búsqueda, de Disco, de Giant y de Devoto. Y hay que decir desde acá, saludamos el esfuerzo de los compañeros y de las compañeras que lucharon maravillosamente y que sintieron rodeada su lucha por la solidaridad de todos. Pero tenemos que decirle al gobierno, si estas patronales reaccionarias, dueñas de Canal 12, de Búsqueda, de Disco, de Giant y de Devoto, no quieren firmar, el gobierno tiene que votar con los trabajadores. Para eso los votamos, para que voten con los trabajadores de los supermercados. Y le tiene que imponer 2-1 el convenio a estas patronales reaccionarias, retardatarias, medievales, que tienen canal de televisión y un semanario que se supone que es distinguido y que marca la agenda, y que es una basofia, que marca la agenda que quiere la derecha en el Uruguay. Además de esto, queremos saludar también, nos hacían llegar los compañeros por mail y tienen toda la razón, hubo una nueva votación en la ONU, donde la comunidad internacional entera volvió a condenar el bloqueo yanqui a Cuba. 188 votos contra el bloqueo y 2 votos a favor del bloqueo. ¿De quién? De Estados Unidos y de Israel. Son los únicos 2 países del mundo que defienden el bloqueo a Cuba, Estados Unidos e Israel. Hubo 3 abstenciones. ¿Saben quiénes fueron las abstenciones? Islas Marshall, Palau y Micronesia, que son una especie de 3 colonias yanqui, igual que Israel, ¿no? Aunque no se sabe bien si Israel es colonia yanqui o si los yanquis son colonia de Israel. No se sabe la relación. Pero en realidad hubo un cambio de correlación de fuerza, porque en la votación anterior Palau había votado a favor del bloqueo y habían sido 3. Se ve que hubo una correlación de fuerza diferente en Palau y esta vez se abstuvo Palau, no votó a favor de Estados Unidos y de Israel. En conclusión, más allá de estas cosas que tratan de ser irónicas pero que son muy tristes, los únicos 2 países del mundo que defienden el bloqueo yanqui contra Cuba son Estados Unidos e Israel. Todos los demás lo condenan. Saludamos a los compañeros cubanos y a la revolución cubana por esta victoria, y hay que exigirle a los yanquis que más allá de la simpática sonrisa de la embajadora, que tan simpática es y que baila candombe acá en Uruguay, no nos olvidamos de que a pesar de que baila candombe, representa esto, representa al país que se pasa por el lugar más oscuro de la anatomía, las resoluciones de la ONU, y que sigue levantando el bloqueo contra Cuba. Nos vamos a una tanda y volvemos con otra actividad central que está pasando ahora, que es la Convención de la Juventud Comunista, Nidia Zabalzagaray. No se vayan. Porque la lucha de ideas es en todos lados, ahora el Popular en Radio, también en Facebook. Agregando nuestra página podés acceder a los programas grabados para escuchar en línea o descargarlos a tu PC. Búscanos y sumate a nuestra red de amigos. El Popular en Radio, también en Facebook. El tema de la semana. Antes de pasar a este tema de la convención de la querida y entrañable Unión de la Juventud Comunista, la vieja y querida UJ, queremos mandar un saludo, pues nos piden por mensaje de mail y por mensaje de texto que saludemos a los compañeros que nos están escuchando en Tacuarembó, en Salto, en Maldonado y en Buenos Aires, Argentina. Así que les mandamos a todos un abrazo muy grande
gracias por los comentarios y por compartir. Como dijimos, los discursos del PIT-CNT están resumidos en la edición impresa del Popular, en un esfuerzo que tenemos. Sobre esto de la UJC también fue un acto de inauguración bien importante el del viernes. Se hizo en las Huellas de Sereni, el local nuevo de la nueva sede del Frente Amplio. Participaron el compañero Tabaré Vázquez, el compañero Óscar Andrade, dirigente de la Construcción y miembro del Comité Central del Partido Comunista, y el compañero Marcelo Abdala, dirigente del Metal y miembro del Comité Central del Partido Comunista, con una particularidad. Marcelo y Óscar empezaron su vida militante en la Juventud Comunista, y nadie que militó en la UJC se olvida de eso, nadie que militó en la Juventud Comunista puede asumir la vida o pararse ante la vida desde otro lugar que desde su pertenencia a la UJC, aunque los años pasen. Es una cosa bien bonita esa, y se notaba en la emoción. En el caso de Óscar, además, con el agregado de que era la primera convención como militante de su hija de 14 años, que se afilió a la Juventud recientemente y que estaba como convencional mientras su padre hablaba en la inauguración. En esa convención, además, en la inauguración le fue entregado un carné vitalicio que hicieron los compañeros de la Juventud a mi viejo, a Jorge Mazarovich, que fue secretario general de la Juventud Comunista previo a la dictadura, en la clandestinidad, y que estuvo 11 años preso en su condición de tal. O sea que fue un momento, como siempre, de muchas emociones. Vamos ahora a compartir un fragmento del saludo de Tabaré Vázquez. Hay algunas dificultades con el audio de la convención porque el local donde se hizo tiene muy mala acústica para grabar, pero lo compartimos con ustedes igual para que escuchen el saludo de Tabaré a la convención de la Juventud Comunista. Por eso considero que estamos en un tiempo histórico fundamental y que ustedes tienen el privilegio, sin duda, de escribirlo, de hacerlo, de llevarlo adelante. Y como único aporte que puedo hacer, estando en esa generación que ya pasa, que ya se va, como se fue la anterior, es transmitirle lo que aquella generación a su vez nos transmitió a nosotros. Y lo hizo en 3 ideas que yo intentaré resumir y ser lo más claro posible para hacérselas a ustedes. En primer lugar, nos reclamaron lealtad al proyecto político, al mejor proyecto político, lo dijeron ellos desde siempre, lo decimos nosotros ahora, que tiene el país para que su gente pueda vivir mejor, porque si por algo militamos políticamente es porque tenemos un profundo amor por las y por los uruguayos y trabajamos para que cada día la vida de los uruguayos sea más digna y sea mejor. Y para que esto ocurra hay un proyecto del país, un proyecto político. Ese proyecto político es el de Frente Amplio, es el de la izquierda uruguaya. Y nos reclamaban, nos pedían y nos decían aquellos líderes lealtad al proyecto político. Es lo que yo les quiero transmitir. En segundo lugar, nos exigían compromiso. ¿Pero qué compromiso? ¿Compromiso con ellos? No. Compromiso con los principios y los valores de la izquierda uruguaya. El compromiso con el amor a la libertad, a la democracia de calidad, a la justicia social, a la solidaridad y a la fraternidad entre todos los frentes. Ese compromiso también es lo que le pedimos a ustedes, que lo enarbolen en esta nueva etapa de nuestro frente. Y en tercer lugar, quizás la joya más brillante, la joya más nítida, la más importante, la más profunda, la que debe anidar no solo en los corazones de los frentes artistas y las frentes artistas, sino en lo más profundo de nuestro cerebro, la unidad.
no la unanimidad dentro del Frente Amplio, pues la riqueza del Frente Amplio especialmente es su diversidad, y ojalá nunca falte la diversidad dentro del Frente Amplio, pero sí la unidad de acción, el discutir con fraternidad, el discutir solidariamente, el discutir con tolerancia, el hacerlo con respeto, y luego la síntesis, y luego la unidad. La unidad fue la herramienta fundamental para que la izquierda uruguaya llegara al gobierno. Llegamos al gobierno al gobierno nacional, me refiero, en el año 2004, ayer hizo precisamente 9 años. Llegamos por muchas causas, porque los gobiernos de los partidos tradicionales no contemplaban los requerimientos de la población, porque los gobiernos de los partidos tradicionales se olvidaron de gobernar para las grandes mayorías nacionales, porque el país cayó, porque hubo una enorme crisis económica, social, que vino desde largo tiempo atrás, que se transformó en una gran crisis cultural y cuyos efectos todavía hoy en día los estamos viviendo. Llegamos al gobierno porque el Frente Amplio fue una fuerza seria y responsable, y en el momento de una crisis tremenda no nos subimos a un cajoncito en una esquina a incendiar praderas, pusimos el hombro junto al gobierno de la época para que los uruguayos sufrieran menos de la crisis enorme en la que nos habían sometido los gobiernos de la dictadura. Llegamos porque teníamos un modelo alternativo, una propuesta alternativa, creíble, seria, posible de realizar. El tiempo lo mostró. Pero llegamos al gobierno fundamentalmente porque hubo una unión muy fuerte que no pudo ser rota, pese a que los ataques de la derecha van y irán a tratar de sellar la unidad de estos cosas. Porque los ataques que hacen a cada uno de nosotros no para cada uno de nosotros, sino que para romper la unidad de nuestra fuerza política, porque esa es la herramienta fundamental que nos hace gobernar. Es la herramienta que tenemos no solo para proteger a nuestro Frente Amplio, sino que es la herramienta fundamental para proteger al pueblo uruguayo. Era parte del saludo de Tabaré Vázquez a la inauguración de la convención de la UJC Nidia Zabal Zagaray, que comenzó el viernes, que siguió ayer con comisiones y que tiene hoy su plenaria final. Vamos a compartir ahora el final, los discursos de Marcelo Abdala y de Óscar Andrade. Son realmente desde la emoción y desde la razón realmente muy importantes en lo que dijeron. Es absolutamente imposible pasarlos todos. Nosotros vamos a pasar el final de los dos, donde sintetizan, donde expresan el sentido final de su planteo, y estamos trabajando junto con los compañeros de la UJC y con los compañeros de la web del Partido Comunista para subir entre esta tarde y esta noche, tanto en la web del PSU, www.psu.org.uy, como en el blog de Liberarse, los videos completos del saludo de Tabaré Vázquez, el saludo de Óscar Andrade y el saludo de Marcelo Abdala, para que ustedes los tengan y los puedan ver completos. Así que ahora empezamos por compartir el final, el resumen final de la intervención de Óscar Andrade saludando la convención de la UJC. Pero bueno, tenemos una charla pesada pero maravillosa, pesada. Reconstrucción de la perspectiva popular, reconstrucción de la perspectiva latinoamericana, reconstrucción del nivel de solidaridad en el discurso pero en la práctica política, reconstrucción de fundir la izquierda con las luchas populares. Yo lo pongo como mal ejemplo, pero para que no nos vuelva a pasar. 3 años y medio parada mesa en escena y me sobran los dedos de una mano para contar los comités de base que se animaron a echar una mano en 3 años y medio. Impensable en otro tiempo.
¿Cuál puede ser el compromiso? No va a pasar nunca más. Y no va a pasar nunca más que luchas de estas características le pasen por el costado a la estructura de izquierda que se funde con la lucha de su pueblo, con las acciones transformadoras, que construye la solidaridad concreta, que reúne a los vecinos para que ese compañero explique su batalla, que junta víveres. O sea, parte de esa acción es la que tenemos que devolverle como característica a la izquierda. Porque si la izquierda es el informe rutinario de lo que el coordinador informó, de que se va a resolver no sé qué cosa, del estatuto tal, solamente y difícilmente se enamore alguien de esa batalla y le dé ganas de entregar el pellejo por esa batalla. Camarada, a mí me da una enorme alegría que tenga el nombre de Libia la convención. Porque los comunistas nos podemos olvidar de muchas cosas, difiables en alguna cosa u otra. De lo que no podemos olvidar, cuando levantamos la bandera, cuando nos juntamos con nuestro pueblo, cuando es de que tenemos el enorme orgullo de pertenecer a la organización que más combatió en las peores condiciones. ¿Qué más combatió? Mi vieja no tuvo más años en cana porque Ramón Figueira, de esos comunistas que anónimos, de los que no salen en el libro, le sacó los libros del Che allá en la Villa Felicidad. Y es de los tantos compañeros que se terminó muriendo militando. Y la teoría de los comunistas, que supo superar varias pruebas, el debate de la unidad sin exclusiones, el debate de los atajos sin pueblo organizado, o sea que supo a lo largo de la historia superar y encarnar su teoría en otro y ser vanguardia, en última instancia es eso. Tiene que ser capaz de lograr construcciones con memoria. Entonces guardo de esta convención, primero, a unos JC que no me voy a sacar nunca del corazón, y segundo, la alegría de ser la primera actividad orgánica de esta característica en la que mi Luisa está participando, lo que me llena muchísimo de emoción. Muchas gracias. Era Óscar Andrade en el final de su intervención, y ahora vamos a ir al final de la intervención de Marcelo Abdala, que también a la salida de la dictadura, nosotros somos más viejos que Óscar, con Marcelo compartíamos la salida de la dictadura en la UJC, y también desde la emoción pero desde el compromiso, Marcelo le decía esto el viernes a los jóvenes comunistas. Bueno, de siempre se dilucida de dos maneras, a la chilena o a la uruguaya, a la chilena antes, digo yo, ¿no? Es decir, las clases dominantes se hacen de las condiciones para sustituir del gobierno, del gobierno popular, y se reinstalan en el gobierno para organizar una contraofensiva contra el pueblo, una restauración neoliberal, la motosierra de la calle, los intentos que van a ver ahora con Bordaberry, con la calle Chico, o bien el pueblo tiene un transcurso de sucesivos gobiernos de izquierda, pero en algún punto X ya no le alcanza solamente el gobierno, quiere construir un poder de nuevo tipo y desalojar del poder a la clase dominante. Esa es la fase de tránsito que nosotros estamos ahora. El proyecto estratégico nuestro, que para avanzar en democracia hay una economía política de avanzar en democracia, es el cambio de la matriz productiva, la expansión de los derechos de la gente por un camino que es una ruta democrática. Como fórmula matemática, la actual situación es la primacía del capital financiero en su versión transnacional. Un Estado que heredamos y mejoramos, porque acá, dentro de ese laboratorio de la lucha económica, política, ideológica internacional que es Uruguay, ligamos pila. En los primeros 15 años del siglo XX hubo un señor que se llamó José Valle Ordóñez y nos legó las empresas públicas. Es decir, es un punto de partida el que tenemos. La economía política de avanzar en democracia es una expansión del Estado de la economía asociado a una expansión de aquellos mecanismos de control obrero y autogestión de los trabajadores de procesos enteros de política pública y de la economía, y una disminución correspondiente del capital financiero y la transnacional acá, en simultaneidad con los pueblos de América Latina. Si no nos devuelven fácil, somos chiquitos.
Y eso por un camino de cada vez más organización, unidad y conciencia de las masas. El asunto es si en ese largo tránsito, porque habrá de desarrollarse mucho más en una época de interconexión económica mundial, en la simultaneidad de la acción de los pueblos, en vez de nosotros de tomar algunas medidas y tener que dar una variación hacia una nueva política económica, el asunto es si justamente esto tan fértil de avanzar en democracia no es la existencia permanente de un régimen que tendrá sus instituciones y tendrá su forma institucionalizada, tendrá su mecanismo político, tendrá su mecanismo de organización de las masas, pero en el que siempre nos desdoblamos para que no se pierda ese necesario control democrático y participación popular que en última instancia permite ese largo tránsito hacia el socialismo. Por esa razón a mí me parecía que en cada lugar en que actuamos está bueno preguntarse qué es aquí en lo que yo hago avanzar en democracia y responderlo, porque me da la impresión de que esta elaboración del partido, confirmada, enriquecida a lo largo de su historia, pero en particular con un muy buen relanzamiento en el 30 Congreso de nuestro partido, me da la impresión, como sospecha, como hipótesis, que no es solamente una forma de tránsito que la podamos abordar prácticamente, sino que es un contenido crucial de una sociedad nueva, la participación desde el pie de la gente organizada defendiendo su régimen, su conquista y su perspectiva. Ya la historia demostró en estas batallas que tuvimos una gloriosa UJC que en muchos casos se hizo cargo de la historia. Yo tuve la enorme alegría de en un tiempo de hace 30 años, en el 83, yo tenía 16 años, y tuve la enorme alegría de afiliarme a la UJC en una servilleta. No había fichas de afiliación por razones de seguridad. Y me encuentro todos los días con gente que pasó por esa peripecia. Nunca se fueron de la juventud comunista. Hay que irlos a buscar, a todos, son todos nuestros, la mayoría por lo menos. ¿Y saben lo que más me pone contento? Que la convención que ustedes van a hacer, además nos demuestran, no solamente que tuvimos hacia atrás una gloriosa juventud comunista, sino que hacia adelante tenemos un glorioso proceso de ensanchamiento, de crecer, organizar y educar, de organizar la primera fuerza política juvenil del país, que será nuestra juventud comunista, para estar a la altura de todas las batallas que se nos vienen, que no son idílicas, que son sencillas, pero que venceremos, porque la historia está con nosotros. Vamos a ver. Volvemos a reiterar, y ante los reclamos pedidos por mail, por mensaje, de que no se enteraron de la convención, bueno, a ver, el aviso de la convención de la UJC salió en la tapa del Popular, como aviso, y estuvo en la página web del partido y en los que se pudieron poner. Es cierto que en algunos casos apareció un poco tarde. No le vamos a pedir a los medios de la derecha, de la reacción, de la contrarrevolución, en esta dialéctica revolución contra revolución, que avisen las actividades revolucionarias. Se avisan donde se puede avisar. Nosotros pasamos este espacio de los discursos y reiteramos, están trabajando los compañeros de la UJC y los compañeros de la página web del PSU, porque se filmó para poner los videos de la intervención de Tabaré, de la intervención de Óscar Andrade y de la intervención de Marcelo Abdala en la inauguración de la convención de la UJC Nibia Zabalzagaray, que fue en la sede del Frente Amplio, en las Huellas de Serengni. Antes de despedirnos, les queremos recordar que esta semana es, una vez más, una semana de intensa lucha. En más de 100 grupos de Consejo de Salario va a haber asambleas por todos lados y discusión para pelearle a las patronales pedacito por pedacito, espacios de emancipación y de conquista. Vamos a tener una asamblea general del Zunca el martes en la Plaza 1 de Mayo. En Montevideo el paro empieza al mediodía, en el interior empieza antes para poder llegar hacia aquí. Va a haber más de 10.000 trabajadores en asamblea decidiendo qué hacer con el Consejo de Salario, y la asamblea empieza a las 14 horas, martes 5 de noviembre,
en la Plaza 1 de Mayo. Y el miércoles 6, a partir de las 15 horas, en todo el país, convocados por el PIT-CNT, por el ZUNCA, por la UNRWA, por todo el movimiento sindical y por el FA, que va a ser la única fuerza política que como tal va a votar la ley de responsabilidad penal empresarial, por la cual va a pasar a ser un delito matar a un trabajador por condiciones precarias de trabajo, de eso estamos hablando. Es a partir de las 15 horas empieza el debate en la Cámara de Diputados. Va a haber concentración alrededor del Parlamento. Las invitamos a todas y todos. Tenemos que ir a defender esta ley y esta conquista que es nuestra, que es del pueblo, y que se conquista también porque hay mayoría parlamentaria del Frente Amplio, para los que dicen que no importa. El miércoles, desde las 15 horas, alrededor del Parlamento y en todo el país, en las plazas, para seguir por radio y por televisión, y para que quede muy claro quiénes levantan la mano y quiénes no, y quienes defienden la vida, no estamos hablando del salario, estamos hablando de la vida de los trabajadores, y quienes defienden el derecho a los empresarios de cagarse en la vida de los trabajadores y que se mueran por las condiciones de trabajo, que van a ser los que no votan esta ley. Así de simple y de sencillo. Las cosas a veces son blanco y negro. La vida tiene muchos matices, pero hay momentos en que en blanco y negro se defiende la vida de los trabajadores o no, o se es alcahuete y mandadero de los empresarios. Es así de simple. Eso es lo que va a estar definiéndose el miércoles en el Parlamento, con una meridiana claridad, meridiana. Y la vamos a seguir en todo el país para avanzar en conciencia y para festejar juntos la conquista junto a los compañeros del Frente Amplio de esta ley histórica para los trabajadores uruguayos. Llegamos al final del programa 75 del Popular, parece que no, pero ya vamos 75 programas, compañeras y compañeros, qué latino, ¿no? 75 domingos con ustedes acá. Trabajamos para este programa quien les habla, Victoria Blanco, Gabriel Mazarovich, Lois Artigas, María José Pedraja, Gabriela Pasturino, Luis del Puerto y Lilian Firpo. Esta vez no estuvo, pero siempre nos da una mano Ricardo Marroquín desde Guatemala para preparar los audios internacionales. Y en la cabina, como un pulpo, porque hoy le trajimos audio de todo tipo y color, en distinta calidad, de distinto tamaño, el compañero Matías González, que nos ayuda siempre y nos pone todo el cariño y toda la buena onda para que esto salga bien. Le mandamos un abrazo muy grande, nos siguen llegando mensajes vamos a estar, sí, vamos a estar. Vamos a estar el martes rodeando al ZUNCA en la lucha de los consejos de salario y el miércoles rodeando a todo el movimiento sindical y al Frente Amplio para que vote esta conquista histórica en la legislación laboral, quizás una de las leyes más importantes de este segundo periodo de gobierno del Frente Amplio, y como siempre la vamos a defender y la vamos a festejar en la calle. Nos vemos con usted alrededor del Parlamento el miércoles a partir de las 15 horas. Un abrazo grande y que pasen bien este domingo. No tengo más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad. José Gervasio Artigas. Esto fue El Popular en Radio. Para comunicarse con nosotros puede llamar al 29 29 11 91 o escribirnos a elpopular@gmail.com. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 9:30 horas en esta misma emisora.